Hola, ¿cómo están? Hola a todos. Esta es la segunda clase del curso de promotores comunitarios de salud. Yo soy la profesora Natalia. Y yo soy la profe Ame. Hola a todos, todas, todes. Hoy vamos a retomar el concepto de salud que estuvimos hablando en nuestra primera clase de presentación. Sí, la idea un poco hoy es, esta va a ser nuestra primera clase sincrónica que tenemos, la van a ver en el momento que ustedes puedan. Pero bueno, la idea es poder retomar un poco lo que fuimos charlando o trabajando la clase anterior en cuanto al concepto de salud. Un poco retomar también lo que nos comentaba Noé, las preguntas disparadoras, no sé si ustedes las recuerdan, pero Noé nos había hecho dos preguntas que nos parecía interesante poder retomarlas, que tienen que ver con qué tipo de Estado queremos como promotores de salud, ¿no? como trabajadores también del Estado, y por otro lado, cómo pensamos la salud. Nos parece interesante retomar estas preguntas como disparadores justamente para empezar a pensar este concepto de salud. Bueno, sabemos que cuando pensamos la salud no solo lo pensamos como la ausencia de la enfermedad, ahora lo vamos a seguir trabajando a eso, sino que hay un montón de cuestiones que atraviesan y que hacen a la salud en sí misma también. Y dentro de todo eso, de todas esas cuestiones, sabemos también que hay palabras claves o hay palabras que suelen salir, digamos, en reiteradas veces, como por ejemplo el bienestar, que es un concepto que defina la salud, pero no la define en su totalidad, por lo menos la salud que nosotros pensamos como una salud integral para nuestra comunidad. En el Mentimeter, que fue una de las actividades que nosotros habíamos realizado la semana pasada, que la realizamos en clase, habían surgido algunas palabras, como, bueno, la palabra que más cantidad de veces apareció fue la de bienestar. Por otro lado, el derecho, bueno, ¿cómo entendemos la salud? Bueno, la salud también como un derecho, ¿no? Un derecho para todas las personas. La comunidad, bueno, ¿cómo pensamos la comunidad también? En la participación de esta comunidad para la salud. La pensamos desde qué lugar. La promoción, la prevención, digo, esos son acciones, son conceptos que nosotros utilizamos constantemente en nuestro rol como promotores y promotoras de salud con la comunidad. Hacemos todo el tiempo promoción y prevención de la salud. Lo importante está acá de pensar cómo llevamos a cabo esa promoción, cómo llevamos a cabo, cómo llevamos adelante esa prevención. Sí, un poco también, ¿no? Como conectando o articulando con lo que nos planteaba Noé, de qué tipo de Estado queremos. Bueno, como llevemos a cabo esas acciones en el territorio con la comunidad, también va a ser a dar respuesta a cómo nosotros pensamos, cómo vemos o cómo queremos la salud, el concepto de salud, cómo lo visualizamos. Bueno, esas acciones que nosotros realizamos cotidianamente en el territorio de promoción, de prevención, como desde el rol de promotores de salud, hacen también a ese concepto de salud. Otra de las palabras que salieron fueron comunicación, organización social, equilibrio, ¿qué más? Igualdad, Igualdad, organización salió varias veces, comunicación, empatía, bienestar mental, dice por acá. bienestar mental. Bien, salieron un montón de palabras, pero bueno, las que más aparecieron, las más repetitivas, fueron estas. Así que de a poco las vamos a ir trabajando y vamos a ir construyendo también el concepto de salud que nosotros queremos. Muy bien. Bueno, además, la clase pasada habíamos dejado una actividad obligatoria, recordamos. Un poco lo que estábamos trabajando en la semana pasada en la actividad, que por ahí eso lo queríamos reforzar también, la participación del foro. Recuerden que es necesario y que también es parte de la nota, que ustedes puedan participar, que ustedes participen de cada actividad, de cada foro que nosotros habilitamos.
Teníamos la actividad de la semana pasada, que era, bueno, no sé si recuerdan, si lo pudieron ver. Eran 5 imágenes distintas. La consigna fue que eligieran una imagen que más los representaba y relacionarlas con el concepto de salud que tenemos hasta ahora. De todas las que leímos, la que más salió fue la número 5. ¿Fue? Sí. Sí. Sí, la que más eligieron fue la número 5. La número 5, que es la imagen que están en un colegio. Están unos promotores de salud como dando un taller sobre salud bucal. Y lo que refirieron muchos de ustedes fue que tomaron la salud como un nexo para acercarse a la comunidad. En este caso a las instituciones como la escuela. Eso nos pareció súper importante. A mí personalmente me pareció muy importante la palabra nexo que utilizaron. Después, la siguiente imagen que fue más elegida fue el número 4, que es una imagen de una marcha del Foro de Salud, y ahí se habló más sobre el derecho, pero lo orientaron al derecho del trabajador, que el empleado de salud también tiene derechos. Era algo así, ¿no? Sí, de una manera. No me recuerdo. Sí, tal vez lo que es importante también rescatar de ese análisis que ustedes hicieron de las imágenes, que no solamente salió el concepto de salud, de cómo ven ustedes o cómo entienden la salud en sí misma, sino que también pudieron salir otras cosas que se van como adelantando también a lo que vamos a ir trabajando, que tiene que ver con el rol del promotor de salud. Sí, bueno, cómo ustedes entienden ese rol de los promotores y promotoras de salud en el territorio. Eso también es importante de destacarlo porque lo vamos a ir trabajando, vamos a ir construyendo en el correr de las clases ese rol tan importante que es el de promotor y promotor de salud. Lo que vamos a hacer ahora va a ser una presentación sobre lo que seguimos hablando, el concepto de salud. Lo voy a presentar. Ver, ¿no? Sí, ahí está. Ahí estamos. Bien, vamos a seguir recuperando el concepto de salud y vamos a empezar a hacer una diferenciación entre el modelo médico hegemónico y el concepto de salud que nosotros entendemos desde una mirada más integral. Bien. Para esto vamos a empezar a hablar un poquito sobre los modelos de salud, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar 3 modelos de salud. El primero va a ser el biomédico, que es el que la mayoría conocemos, el médico hegemónico, que se nombra mucho en nuestra sociedad. Es el modelo biomédico. Esto se basa en hallazgos clínicos y de laboratorio. Clasifica las enfermedades y excluye la opinión de las personas. Como nombré recién, es sostenido por el modelo médico hegemónico. Básicamente, este modelo lo que dice es que la salud es la ausencia de enfermedad. Nada más. Para este modelo es pura y exclusivamente eso. Si no hay enfermedad, hay salud, ¿sí? En el segundo modelo que vamos a encontrar va a ser el biopsicosocial. Lo que dice, que también lo nombramos la clase pasada, lo dice la OMS, ¿no? En 1948, la Organización Mundial de la Salud define la salud como el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedad. Lo desarrolla un poquito más este modelo, dice que no es solamente la ausencia de enfermedad la salud, y suma el bienestar físico del cuerpo, mental de la psiquis y social, ya está sumando en esta partecita. Lo está desarrollando un poquito más. Claro, ahí hace como, bueno, el modelo biopsicosocial que plantea la OMS, como bien dice Nati, ya empieza a pensar, ¿no? Como un poco más a la salud desde otro lugar, no solo como la ausencia de la enfermedad, como lo piensa o lo entiende el modelo biomédico, sino que ya trae otros conceptos como, bueno, no es solo lo físico, también es lo mental, es lo social, digo, ya hay otras cuestiones
que empiezan a hacer a la salud, que empiezan a entender a la salud desde otro lugar. No es solamente que la persona esté bien de salud, que no tenga ningún tipo de enfermedad, sino que hay otras cuestiones que atraviesan a esa persona, que atraviesan a esa comunidad y que hacen a su bienestar o que hacen a su salud también completa. Claro, y es también lo mental, que se toma la salud mental también en este momento, en 1948, que antes no se pensaba. Así que de a poquito se fueron sumando diferentes conceptos. Seguimos. Y ahora el que nos interesa a nosotros es el concepto de Floreal Ferrara, ¿sí? Con respecto a la salud. Floreal Ferrara lo que dice es que la salud está atravesada por distintas cuestiones con respecto a la comunidad y la participación de ese cuidado de salud. O sea, como que también nos hace responsables de nuestros propios cuidados. Voy a leer. El modelo biomédico continúa siendo hegemónico aún en estos días. El concepto de la OMS es estático y limitado, como veníamos diciendo, es solamente esto, es cuadrado, si no hay enfermedad hay salud, si es física, mental o social, nada más queda ahí. Ambos no pueden contener la complejidad de los problemas de salud y el sufrimiento del pueblo. Esto requiere de la organización de la comunidad y la participación en el cuidado de salud. Y esto es a lo que me refiero cuando digo que ya nos está incluyendo y delegando la responsabilidad de estos cuidados. Sí, y ahí aparecen, Nati, dos conceptos súper interesantes que tienen que ver con la organización de la comunidad, ¿no? Y la participación de esa comunidad. Ya acá Ferrara empieza como a traer, bueno, en la salud no es solo la ausencia de la enfermedad, no es solo la salud mental, ¿sí? No es solo la ausencia y demás, sino que también empieza a pensar a la comunidad como parte de esta construcción, parte de esta respuesta al concepto de salud. Nos parece interesante porque nosotros en el territorio, trabajamos constantemente con la comunidad y nosotros le acercamos la salud, pero acercamos la salud también pensando en que la comunidad pueda ser partícipe de esa salud, de la construcción de ese bienestar de la salud, sino que sea solamente que nosotros les acercamos la salud o acciones de promoción y prevención, sino que también la comunidad sea parte de eso que nosotros planificamos, sea parte de lo que nosotros estamos pensando cotidianamente para trabajar en cuanto al concepto de salud. Es importante que la gente se organice, que la gente participe, que la gente esté al tanto de lo que se realiza en el territorio, de lo que se realiza en el barrio, de lo que vamos a hacer. Desde ese lugar también nos parece interesante, bueno, remarcar esto, ¿no? La organización y la participación de la comunidad. De hecho, organización fue una de las palabras grandes que salió en nuestro Mentimeter. Así que lo tenemos presente, el tema de la organización. ¿Seguimos? Sí. Bueno, y entonces Floreal Ferrara define la salud como el hombre y la mujer que resuelven conflictos están sanos. La salud es la lucha por resolver un conflicto antagónico que quiere evitar que alcancemos el óptimo vital para vivir en la construcción de nuestra felicidad. Volviendo a esto, volviendo atrás, con el tema de la participación en el cuidado de la salud, Floreal Ferrara resalta esto: el hombre y la mujer que resuelven conflictos. Bien, salud no es solamente la ausencia de enfermedad, es la posibilidad y tener las herramientas para resolver y poder estar dentro de todos sanos, ¿sí? ¿Qué más con esto? Sí, es un poco eso lo que había introducido, por eso le decía que íbamos a retomar un poco lo que se charló la clase anterior, porque este concepto es el que introdujo Noelia López en cuanto al concepto de salud. ¿Cómo entendemos la salud nosotros desde esta dirección? Bueno, la entendemos en función del concepto de Floreal Ferrara,
¿sí? La entendemos como la salud en esta lucha por resolver el conflicto, la salud para construir nuestra felicidad, que tal vez, si bien Noé lo recuperaba la clase anterior y nos decía, bueno, tal vez la felicidad es como un concepto un poco más, pensarlo no es pensarlo desde un lugar más romantizado, sino pensarlo, bueno, de la felicidad de nosotros como parte de esa comunidad, la felicidad de la comunidad. Que no sea algo, digamos, un hecho aislado, sino que también puede ser parte del concepto integral que nosotros estamos buscando como salud. Y dentro de esto, si quieres pasarle a Nati, bueno, acá volvemos a recuperar también un poco, digamos, como un análisis general de lo que sería la salud para nosotros, que no simplemente vamos a abordar cuestiones biológicas, que fue lo que estuvimos charlando recién, sino que son realidades multidimensionales, conceptos biológicos, subjetivos, sociales, económicos, políticos y culturales, y que todos están entrelazados simultáneamente, ¿sí? Esto quiere decir que todos se relacionan, que todos estos conceptos conviven para construir ese concepto de salud que nosotros estamos buscando. Y las realidades multidimensionales son las diferentes realidades que vive cada individuo y cada comunidad. No va a ser lo mismo la salud en el Cava que en el centro de Chaco, por ejemplo. Son diferentes contextos y eso son las realidades multidisciplinares de las que estamos hablando. Y las realidades sociales y económicas claramente también. Claro, eso creo que fue también un poco para retomar también, seguir retomando de la clase pasada algo de lo que había dicho Juan. Sí. ¿Te acordás, Nati? Sí. Que había dado dos ejemplos de dos Juan. ejemplos. Uno que era es lo mismo una persona saludable en un barrio donde están... En un barrio privado. En un barrio privado, haciendo una fiesta, compartiendo, tomando cerveza. Y la otra imagen que nos dio era la de un... merendero, creo que era. Sí, una olla popular. Una olla popular. Una olla popular. Entonces nos dejó pensando, ¿no? Ese día, ¿es lo mismo la salud en ese barrio cerrado? ¿Es lo mismo la salud en ese lugar donde estaban haciendo la olla popular? Sí, son realidades distintas, son contextos diferentes. Y como bien estamos construyendo el concepto de salud, bueno, también es importante entender que estos contextos hacen a la salud, estas realidades multidimensionales, ¿sí? O sea, lo político, lo cultural, lo social, la forma de vida de esas personas, la cotidianidad, todo eso hace a la construcción de un concepto de salud. Las realidades claramente... las realidades de cada persona, de cada comunidad, de cada barrio, van a ser diferentes y por lo tanto la salud que ellos tengan también o que ellos entiendan también van a ser diferentes. Entonces, eso desde mi lugar yo creo que es importante dar cuenta de eso, entenderlo, porque cuando vayamos al territorio, cuando estemos en el barrio, hay que tener en cuenta también los contextos y las realidades de esas personas. Y en función de eso, nosotros vamos a pensar las acciones que vamos a realizar en ese territorio. ¿Qué tipo de acciones voy a realizar en función de la comunidad, ¿no? Conociendo la población con la que voy a trabajar, conociendo las realidades, el contexto, la realidad ambiental, cómo viven, cuáles son las condiciones. Todo eso hace a nuestro trabajo cotidiano como promotores y promotoras de salud. Es necesario entender todas esas realidades que son diversas, que son diferentes y que atraviesan la cotidianeidad de esa población. Exactamente. Es muy importante, nos estamos adelantando un poquito más, pero es importante la observación, entender, escuchar, no siempre dar por hecho, yo pienso que en este barrio necesitan tal vacuna. No, lo que yo pienso no, es
ir, conocer y reconocer, observar cuáles son las necesidades de ese barrio. Seguramente no son nada que ver con las que yo me imagino que necesitan. Claro, y eso tiene que ver también con lo que habíamos retomado antes, hablado antes, que era lo que traía, lo nuevo que incorporaba, digamos, los conceptos nuevos que incorporaba Ferrara, que tiene que ver con la participación de la comunidad, ¿no? Digo, nosotros necesitamos que la comunidad participe, necesitamos conocerlos, conocerlas, necesitamos saber cuáles son, como dice Nati, sus necesidades para pensar las estrategias de acción que vamos a llevar a cabo. Muy bien, continuamos. Entonces, Florial Ferrara concibe la salud no como un estado estático y de bienestar, no es estático, esto tiene que quedarnos clarísimos, sino como un proceso dinámico y conflictivo, donde la resolución de conflictos es esencial para alcanzar un óptimo vital. Entonces, de esto que sacamos, no es estático, es dinámico, todo el tiempo se va a estar moviendo, todo el tiempo van a estar presentándose diferentes situaciones y la resolución de conflictos es a lo que nos va a llevar a un óptimo vital. Ni siquiera habla de una salud, no sé cómo se diría, perfecta, excelente, no sé, pero es un óptimo vital, es a lo mejor que podemos alcanzar. Y ahí está, sí, y ahí sumaría esto, ¿no? Como, ¿por qué pensamos en un proceso dinámico y no estático? ¿Por qué Florial Ferrara piensa desde ese lugar la salud? Y es dinámico primero porque trabajamos con personas, ¿no? Y sabemos que nosotros, digo, cualquiera de nosotros, nosotras, nos atraviesan un montón de cuestiones, nos atraviesan un montón de situaciones y por lo tanto no podemos pensar en un proceso estático. Todo el tiempo va a cambiar, puede fluir, digo, se puede modificar. Y además porque trabajamos en el territorio en sí mismo, el barrio, es dinámico, todo el tiempo está en constante movimiento, ¿sí? No es el barrio no va a ser, o el territorio con el que trabajemos, no va a ser siempre igual. Eso va a depender del tiempo, va a depender del contexto, va a depender de la situación política de ese momento. Digo, hay un montón de cuestiones que van a atravesar a esa comunidad, que van a atravesar a esa persona en sí misma, ¿no? Digo, un día capaz que vamos a ese territorio, a ese barrio, y con la persona que nos encontramos, que empezamos a charlar, es una persona que está atravesando por un momento difícil, complejo, y seguramente la disposición o la predisposición de esa persona no sea la misma que la que tuvo hace unos días atrás. Bueno, y eso tiene que ver con lo dinámico, ¿no? Con que todo el tiempo se va a ir modificando. Y la salud en sí misma la vamos a entender desde ese lugar. Nosotros no podemos pensar un concepto de salud que sea estático, que sea finalizado, que sea algo que no tiene movimiento. Porque es, digamos, ahí sería contradictorio, ¿no? Como pensar la salud desde ese lugar, si nosotros en el territorio, en el barrio, en la comunidad, sucede todo lo contrario. Digo, no, ahí no habría ningún tipo de conexión entre ambas, ¿sí? Entre el concepto de salud que nos plantea, en este caso, Ferrara, y lo que sucedería en el caso de que fuera estático. Me parece importante retomar eso y pensarlo desde ese lugar porque es con lo que vamos a trabajar cotidianamente, ¿sí? Todo está conectado, todo está articulado, todo influye en la salud de las personas, ¿sí? Por eso no lo pensamos como algo estático, es un proceso y es cambiante y va a depender del contexto y va a depender de la comunidad. No todas las comunidades son iguales, no todas las personas son iguales. Entonces, desde ese lugar entender la salud como un proceso dinámico y en el cual también suceden, digamos, un montón de cuestiones que tienen que ver con el conflicto, ¿no? Todo eso también está presente y se va a dar constantemente. Bueno,
el concepto de conflicto va a estar, va a suceder. No quiere decir que sea algo negativo, sino que puede ser también el conflicto entenderlo como algo positivo. No necesariamente tiene que ser algo que esté mal, pero va a estar. Y es preciso y es necesario entenderlo y reconocerlo, ¿sí? La salud como conflicto, la salud entonces como un proceso, la salud como construcción social, entender también a que el concepto de salud es necesario entender el rol del Estado, identificarlo, y obviamente la salud pública como un ámbito político, entenderlo desde ese lugar. Bueno, Floreal Ferrara desarrolla y como que va sacando, desmenuzando la salud, como recién nombraba Pame, de esta forma, como la salud como conflicto. ¿Y a qué se refiere? Ferrara entiende la salud como la capacidad de resolver conflictos, tanto individuales como colectivos, que surgen de la interacción con el entorno social y natural. Lo que venimos diciendo, ¿no? Las personas insertadas en la comunidad, en interacción con otras personas, con otros ámbitos, con el ambiente, ahí es donde empiezan a aparecer estos conflictos. Pero se entiende como la capacidad de resolverlos, ¿sí? Después tenemos la salud como un proceso. A diferencia de una definición estática, Ferrara ve la salud como un proceso continuo de adaptación y transformación, donde la persona busca constantemente soluciones a los desafíos que se le presentan. Y acá volvemos a lo mismo, se nos da con este concepto una responsabilidad también como individuos de buscar la adaptación y la transformación, ¿no? Sí. Bien, seguimos. Cuando habla de salud como construcción social, Ferrara enfatiza el carácter social e histórico de la salud, reconociendo que las condiciones de salud están determinadas por las estructuras sociales y económicas. Por lo tanto, la salud pública debe ser una construcción colectiva y no solo un asunto individual. No es un asunto de, bueno, vos estás enfermo, vos tenés un problema, solucionalo. No, la construcción es colectiva para Floreal Ferrara y para nosotros también. Y acá lo que habla es determinadas por las estructuras sociales y económicas. También lo que venimos diciendo, el ejemplo que nos dio Juan, en dónde está insertada esa persona, dónde nació, qué contexto tiene, qué necesidades económicas tiene. Esto es lo que nos da también la construcción social. Sí, y ahí hago un paréntesis, Nati, bueno, un poco, ¿no? Traer lo que estamos atravesando hoy en día, ¿no? Que el discurso político nacional es un poco esto de lo individual, ¿no? Como, bueno, cada uno, cada una tiene que resolver situaciones por sí solo, resolverlos de manera individual, es un asunto de cada persona. Y se aleja un poco se aleja de la mirada completamente colectiva, ¿no? De esta idea que nos plantea Ferrara y la que trabajamos y militamos todos los días, que tiene que ver como una construcción colectiva, ¿sí? La salud es colectiva. Si nosotros no estamos, no trabajamos en conjunto con otros compañeros, compañeras, no articulamos con otras instituciones, no articulamos con organizaciones y demás, digo, es muy difícil pensar la solución o la resolución de los conflictos que nos plantea al comienzo también Ferrara. ¿Cómo pensamos la resolución de los conflictos de manera individual? ¿Cómo pensamos la construcción de la salud, del concepto de salud de manera individual? Es muy difícil pensarlo desde ese lugar. Para nosotros también es necesario, y siguiendo la línea, por eso tomamos obviamente a Ferrara, es necesario pensar la salud y pensar cualquier otro tipo de ámbito, ¿sí? La salud, la educación, etcétera, digo, pensarnos siempre de manera colectiva, pensarnos en comunidad, pensar que no podemos resolver las situaciones de manera individual, que necesitamos de un otro, necesitamos de una otredad
para seguir construyendo la salud que nosotros queremos. Exactamente. Y como no pueden ser estas soluciones de forma individual, acá lo que aparece es el rol del Estado. Lo que dice Frara es que el Estado juega un papel crucial en la garantía de la salud, ya que la salud pública es la herramienta fundamental para abordar las desigualdades y garantizar el acceso a la atención de salud para todos. O sea, el Estado va a garantizar esa atención y va a abordar las desigualdades, ¿sí? Con respecto a esto de las desigualdades que venimos nombrando, y el tema de no salvarnos solos, el rol del Estado lo que hace es eso, ¿no? En vez de igualdad, vamos a empezar a hablar del concepto de equidad, de poder brindar a las personas los que necesitan y poder mantener y garantizar ese acceso a la salud para todos de la misma forma y de la forma en que la necesita. Sí, este sería como el ideal, ¿no? Como el estado ideal que seguramente todos lo sabemos, está muy... hoy en día la verdad que estamos pasando en una situación bastante compleja, por no decir otras cosas, pero el rol del Estado queda un poco, digamos, tiene otra mirada, no está ni desdibujado, no está ni desaparecido. Digo, el rol del Estado en cuanto a nación lo encontramos con otra perspectiva, con una mirada más individualista, con otro tipo de rol al que nosotros estamos apuntando desde Ferrara, ¿sí? Nosotros pensamos que la salud pública, justamente en la salud pública, el Estado tiene que tener un rol fundamental, un papel crucial, como lo dice Ferrara, justamente en la garantía de salud. Si no se nos garantizan el derecho a la salud, ahí ya el rol del Estado apunta hacia otro lugar, que es lo que estamos viviendo a nivel nación. Pero igualmente creemos que desde nuestro lugar, desde nuestro cotidiano, desde nuestro trabajo diario, es importante pensarnos en este lugar. Bueno, ¿cuáles son las herramientas que tenemos frente a este Estado que no nos brinda, que no nos garantiza el pleno acceso a la salud? Bueno, ¿con qué herramientas contamos? ¿Cuáles son las estrategias que podemos implementar, que podemos pensar para seguir acercando, porque ese es nuestro trabajo en definitiva, seguir acercando la salud a la comunidad, con los recursos que tenemos, como podemos? Creo que algo de estos dos conceptos que nos plantea acá Ferrara, me parece importante que nos quedemos con esto, que si bien hoy estamos con escasos recursos y demás, como todos ya sabemos, con bajo presupuesto y demás, me parece que lo importante también es llevarnos de esta clase, pensar la salud colectivamente, ¿no? Como, bueno, frente a todas estas, frente a esta adversidad que estamos atravesando, bueno, pensarnos en comunidad, pensarnos colectivamente, pensar estrategias que hagan que trabajemos en equipo, que trabajemos en conjunto, que seguramente muchos de todos ustedes lo hacen, lo trabajan, lo construyen día a día en su cotidiano, pero creemos que es importante retomarlo, ¿no? Como, bueno, seguir construyendo la salud que queremos en la comunidad desde este lugar, colectivamente, y sobre todo apuntando al rol que ustedes van a tener como, y que algunos ya tienen obviamente, como promotores y promotoras de salud. Uh-huh. Bueno, y por último, que seguimos también de la mano con esto, la salud pública como ámbito político. Considera la salud pública como un espacio de disputa política, donde se definen las prioridades y se distribuyen los recursos, por lo que es importante analizar la salud desde una perspectiva crítica y política. ¿Por qué dice esto Ferrara? Porque la política, lo político, nos atraviesa desde la salud, la educación,
Económicamente, nos atraviesa a las personas desde todas las perspectivas. Y lo ideal que venimos hablando es definir las prioridades y distribuir los recursos. Esto, dándole la importancia a las disputas políticas que van a aparecer siempre. ¿Algo para acotar? No, si querés avanzamos. Bueno, y seguimos entonces. ¿En qué nos hace pensar Florial Ferrara con su concepto de salud? En básicamente una mirada comunitaria, ¿sí? Concebir a la salud como la capacidad de lucha de individuos y comunidades para superar los obstáculos que limitan la vida nos permitirá reconocer los problemas de salud con la complejidad que le aporta el territorio, las determinaciones sociales presentes y a las personas en situación de mayor vulnerabilidad social. Básicamente lo que pudimos desarrollar en este tiempito, conceptos, lucha de individuos y comunidades. En conjunto, ¿sí? Reconocer los problemas y poder superar esos obstáculos que aparecen en nuestro territorio. Lo que venimos viendo, las personas los estudiantes que están ya participando, que están trabajando, seguramente lo ven todo el tiempo a esto en territorio. Sí, perdón, Nati. No, quería sumar esto, que todo esto que fuimos hablando, todo el concepto que nos trajo Ferrara y el cual nos interesa tener muy presente, digo, todo eso se acerca a la mirada comunitaria que nosotros queremos construir en cuanto al concepto de salud. Que el concepto de salud que nosotros trabajamos en el territorio tenga esta perspectiva comunitaria, ¿sí? La clase próxima vamos a seguir profundizando en la salud comunitaria en sí misma, en el concepto de salud comunitaria, pero nos parecía importante en esta clase, bueno, hacer una pequeña introducción, hacer todo este recorrido del concepto de salud que nos plantea Ferrara justamente para arribar a esto, ¿no? Como, bueno, ¿qué es lo que nos están planteando entonces? Y nos está planteando una salud, un concepto de salud desde una perspectiva comunitaria. Comunitaria porque trabajamos con el otro, porque trabajamos con la otra, trabajamos en comunidad, trabajamos en equipo, trabajamos entendiendo los determinantes sociales, entendiendo la vulnerabilidad social, reconociendo esa vulnerabilidad social, entendiendo los diferentes contextos que atraviesan al territorio, que atraviesan al barrio, a las personas. Digo, toda esa mirada comunitaria hace a una mirada integral de la salud. Entonces, desde ese lugar, la idea era un poco poder construir o empezar a pensar el concepto de salud desde una mirada comunitaria para después arribar al concepto de salud comunitaria que lo vamos a trabajar la semana que viene. Muy bien. ¿Y cómo hacemos para instalar esta mirada comunitaria? Bueno, fortaleciendo redes y acciones de promoción de la salud tendientes a instalar los cuidados y a aportar a la transformación de la realidad. Reconociendo la función ético-política que desempeñan las y los promotores comunitarios como agentes de acceso al derecho a la salud. Y esto nos parece súper importante, ¿no? Como promotores de salud, garantes del acceso al derecho a la salud. Esto hay que tomarlo, hay que tenerlo muy en cuenta y muy presente. Y como tomarlo, no me sale la palabra, papel, como apropiarnos, ahí está, como apropiarnos de que somos garantes, sí, del acceso al derecho a la salud. ¿Terminó ahí? Bien. Y como para sumar, y ya cerramos con esta filmina, con este PPT, ¿por qué lo pensamos en el concepto de comunitario? Bueno, cuando hablamos de comunitarios, porque también, digo, además de todo lo que fuimos trabajando y lo que fuimos charlando y comentando recién, bueno, comunitario también es por la participación de la sociedad, por la participación de las personas, ¿sí? Eso es algo muy importante también a tener en cuenta
y que al comienzo de este video, cuando empezábamos a hablar de los diferentes modelos de salud, del concepto de salud, lo traíamos un poco, ¿no? Como, bueno, la participación de la comunidad, la organización de la comunidad. Bueno, es comunitario porque es eso, porque trabajamos con la comunidad, por y para la comunidad. No trabajamos como agentes externos solamente, sino que trabajamos en conjunto con la comunidad. Pensamos la salud en conjunto con la comunidad. Por eso hablamos desde la perspectiva comunitaria. Eso como para sumar algo más. Y nada, la idea es la próxima clase, insisto, en seguir profundizando en la mirada comunitaria, pero tal vez lo que queríamos hoy es poder hacer esa diferenciación entre el modelo biomédico, el modelo psicosocial del concepto de salud y la salud que nos propone, el concepto de salud que nos propone Florial Ferrara, que es obviamente nuestro eje o nuestro horizonte, digo, en cuanto pensamos las acciones de promoción y prevención, las acciones que vamos a realizar en el territorio como promotores y promotoras de salud. Esto es como el ABC de nuestro trabajo cotidiano y que es necesario tenerlo muy presente todo el tiempo. Ya una vez que tenemos este concepto que es clave, bueno, a partir de esto podemos empezar a pensar nuestras acciones, podemos empezar a pensar el concepto de salud y también, ¿no? Como, bueno, repensar cómo entendemos la salud nosotros, cómo vemos la salud en el territorio, quienes participan de organizaciones, cómo ven la salud las compañeras que son promotoras de salud de acá de La Plata, en sus espacios de trabajo. Digo, me parece que está bueno poder ir haciendo ese trabajo, ¿no? De ir repensando nuestras acciones, de repensar nuestras prácticas cotidianas, repensar también un poco el trabajo que se hace y cómo entendemos la salud. La entendemos desde una mirada más desde la ausencia de la enfermedad solamente o la entendemos con una perspectiva comunitaria integral donde se ponen en juego todas estas cuestiones que fuimos trabajando, ¿no? Como ir pensando, me parece importante eso, como ir pensándonos en nuestros lugares cotidianos, la forma en la que podemos ver y en la que entendemos la salud. Porque qué fácil sería pensar la salud como la ausencia de la enfermedad nada más. Es simple, es básico. En cambio acá tenemos un trabajo más arduo, ¿no? Y acá ya vamos finalizando el encuentro del día de hoy. Esperamos no haberles aburrido mucho. Es difícil cuando no hay un intercambio del otro lado. Y es raro, es difícil y raro. Y raro. Hablarle a la camarita, una camarita. Nos iremos acostumbrando de a poco. Sí. Pero bueno, nada, como les decíamos hace un ratito, la idea era, bueno, llegar de a poco a construir este concepto de salud, pensar la salud desde una perspectiva comunitaria y en función de eso también, bueno, seguir trabajando o repensando nuestras acciones cotidianas. Tal vez para finalizar les dejamos una actividad que ahora la leemos igualmente. Le dejamos una actividad en la plataforma, es la actividad número 3, que es para después de clases. En esta clase obviamente no tenemos una actividad en el medio porque estamos sincrónicos, pero les dejamos una actividad para que la hagan para la semana próxima. Sí, yo no quiero ser insistente con el tema de las actividades, sí, pero lo voy a hacer. Las actividades de la plataforma hay que hacerlas todas, ¿sí? Si bien no tienen una fecha de término, como que no hay una fecha límite y no van a poder realizarla más y ya se terminó, no, las actividades están abiertas, pueden realizarlas en cualquier momento. La idea es que lo hagan, ¿sí? Que lo hagan, porque nosotros a partir de ahí vamos construyendo las siguientes clases. Si no tenemos esa información de lo que ustedes pueden redactar, pueden escribir,
Sí, vamos a seguir armando las clases, pero no va a tener esa riqueza o esa información que a nosotros nos importa y que es nuestra idea de curso, ¿sí? De poder compartir nuestros conocimientos. Sí, no, y sumo algo también, además de todo esto que vos decías, Nati, la participación del foro es obligatoria, la respuesta a todas las actividades también son obligatorias porque después hacen a la construcción de esa nota, la nota integral que después van a tener ustedes al finalizar cada módulo. Entonces, si nosotros no tenemos ningún tipo de participación en el foro, si no tenemos ninguna actividad entregada, bueno, es muy difícil después llegar a la evaluación si no tenemos ningún tipo de acercamiento de ustedes. Y aparte también desde este lugar digo, me parece súper importante la participación del foro, porque es un curso virtual, digo, no nos vemos las caras, no estamos presencial, entonces el intercambio no es tan fluido, no es el mismo. La única forma de intercambio que tenemos es la clase sincrónica y por otro lado el foro. Entonces, digo, es lo único que tenemos para comunicarnos y para saber en qué andan, para saber cómo van con las clases, con la cursada. Si tienen algún tipo de duda, también la pueden ir haciendo ahí. Digo, si les queda alguna pregunta sobre la clase que estamos dando o algún otro momento de la cursada, también lo pueden ir planteando ahí. Entonces, es nuestro canal de comunicación. Es súper necesario que ustedes participen de esos espacios. Sí, sí. Bueno, y acá lo que vamos a mostrar es la actividad número 3 para después de clases, ¿sí? ¿Lo leemos? Sí, lo leemos. Bueno, la actividad consta de esto, un párrafo. El sistema de salud de Argentina está compuesto por 3 subsectores poco integrados entre sí y fragmentados. También en su interior, público, seguro, social y privado, ¿sí? Se divide así, está fragmentado de esa forma el sistema público de salud argentino. El sector público está integrado por los ministerios nacional y provinciales y la red de hospitales y centros de salud públicos que prestan atención gratuita a toda persona que lo demande. El sector del seguro social obligatorio está organizado en torno a las obras sociales que aseguran y prestan servicios a los trabajadores y sus familias. El sector privado está conformado por profesionales de la salud y establecimientos que atienden a demandantes individuales y a los beneficiarios de las obras sociales y de los seguros privados. Los servicios que ofrecen se prestan en consultorios e instalaciones privadas, ¿sí? Este párrafo describe brevemente cómo se conforma el sistema de salud argentino. Entonces, a partir de esta descripción, redacta qué conoces sobre nuestro sistema de salud, ubicándote como usuario y o como trabajador de la salud. Puedes utilizar las siguientes preguntas orientadoras. Entonces, leemos el párrafo, lo entendemos, lo analizamos y nos ubicamos como si yo fuera un paciente o como ahora un trabajador de la salud. Y a partir de ahí podemos pensar, ¿hay algo de este párrafo que te vincule con el sistema de salud? ¿Tenés alguna experiencia que dé cuenta de esto? ¿Qué opinas sobre esta descripción? ¿Tenés alguna crítica sobre el sistema de salud argentino? Pueden escribir lo que quieran, es nuestro espacio, nosotros lo vamos a leer y lo vamos a retomar para la siguiente clase. Así que es súper importante lo que escriben y lo que piensan en esta actividad. Sí, a partir de las respuestas que ustedes nos vayan brindando, nosotros los vamos a estar leyendo durante la semana y como dice Nati, a partir de las respuestas que hagan en este foro, bueno, va a ser lo que va a ser nuestro disparador para continuar trabajando la clase siguiente, que sí, el martes que viene nos vamos a conectar a las 2 de la tarde en el mismo link de Webex, así que vamos a estar ahí. Si quedó alguna duda, quedó alguna consulta sobre el tema que trabajamos hoy, bueno, lo vamos a retomar
vamos a hacer una pequeña introducción o recorrido breve de lo que hicimos o lo que trabajamos en la clase del día de hoy. También sumo que recuerden que en la plataforma está el link de la bibliografía, ¿sí? Así que pueden ir ahí también para ir siguiendo la lectura de los textos. También están los textos de la clase de hoy. Así que ya pueden ir ahí también para reforzar también la lectura, la bibliografía, el marco teórico de lo que vamos trabajando. Muy bien. Bueno, sin más, nos conectamos el próximo martes a las 14 horas. 14 horas. Por el mismo link, por el mismo lugar. Saludos. Saludos, gracias. Nos vemos.